Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Estamos una vez más acá, yo y mi esposa, tratando de hacer una predicación más para llegar hasta sus hogares y para llegar hasta todos aquellos que miran las predicaciones. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, gloria al Señor, en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, y vamos a abrir la palabra. La palabra se lee en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos tu bendición y tu protección para todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice, Padre Santo, bendice la predicación, bendice a nuestros hermanos. Ten de nosotros misericordia, Señor. Quita todo estorbo de este lugar, especialmente de mi persona, para poder predicar tu palabra con libertad. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Líbranos de ser avergonzados, porque en ti confiamos. Te bendecimos y te honramos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por todo. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que a Ezequías se le mandó un mensaje y le mandó decir con el profeta Isaías: arregla tu casa, porque morirás y no vivirás. Y Ezequías le reclama al Señor, no se conforma con la voluntad del Señor. Ezequías empieza a recordarle que él había andado en sus caminos, y en verdad nosotros, cuando somos hijos de Dios, tenemos derecho de pedirle al Señor. Y el Señor hace con nosotros, el Señor extiende su misericordia todo el tiempo. Pero hay veces que nosotros tenemos que entender que Dios sabe lo que hace, por eso es Dios. Él sabe absolutamente todas las cosas. Él sabe todo lo que ha de venir. Él sabe todo lo que va a suceder. Yo me recuerdo que le dijo una vez a Abraham: sabe bien que tus hijos, tu descendencia será esclava en Israel 400 años. Le estaba hablando lo que iba a venir, porque para Dios el futuro es historia. Él conoce todas las cosas y Él sabe lo que nos conviene. Sin embargo, le dice a Ezequías, y Ezequías era un siervo de Dios que había andado, dice que le dijo: acuérdate que han andado en tus caminos con íntegro corazón. Y le reclama. Pero si él hubiera sabido quién es el Señor, que todas las cosas a los que le amamos nos ayudan para bien, y que Él sabe lo que hace. Y nosotros muchas veces, cuando viene la prueba, cuando viene el problema, le empezamos a reclamar a Dios: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Y no nos damos cuenta que el Señor sabe lo que hace, y necesitamos nosotros nada más obedecer. Así como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito. Y dice que él no pecó, le había quitado todo, pero sin embargo Job no pecó. Y aquí tenemos a Ezequías, sigue diciendo en el 22 de Segunda de Reyes: entonces él volvió su rostro a la pared y oró y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Le estaba reclamando y le estaba implorando que hiciera memoria que él había andado haciendo lo bueno, y había hecho muchas cosas buenas el rey Ezequías. Había derribado todos los altares que habían levantado, toda la idolatría, altares que habían alzado los amonitas, los amorreos, habían hecho altares a dioses paganos, y él había derribado todo eso. Había andado rectamente este rey. Sin embargo, dice en el 4
Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Entonces el Señor escuchó la oración de Ezequías, porque era verdad, Ezequías había andado con íntegro corazón, había hecho muchas cosas buenas, había andado en los caminos del Señor, y el Señor lo escuchó. Pero la voluntad que Dios tenía era llevárselo, había un propósito. El Señor sabía lo que vendría después, por eso es que se iba a llevar a Ezequías, porque lo que Dios estaba tratando era de evitar que viniera el hijo que iba a tener Ezequías. Y es que dice aquí en el 21, en el Segunda de Reyes 21, lo vamos a leer desde el 1, el reinado del hijo de Ezequías de Manasés, y dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¡Qué tremendo! Todo lo bueno que había hecho Ezequías, su hijo que nació en los 15 años que Dios le prestó, que Dios no se los quería prestar, pero él no estuvo de acuerdo con la voluntad de Dios, y fue en los años que Ezequías tuvo ese hijo a Manasés, y Manasés deshizo todo lo que su padre había hecho, hizo todo lo más horrible que se haya visto en la Biblia, en la historia. Fue el rey más corrupto y más perverso de todos los reyes de la Biblia. Y Dios quería evitar eso. Dios sabe lo que hace. Pero Ezequías no estaba conforme con la voluntad de Dios. Nadie quiere morir. No queremos ir a la muerte. La muerte es algo feo. Sí, porque el que tiene el imperio de la muerte es Satanás. El Señor lo reprenda. Él tiene el imperio de la muerte. Pero Jesucristo nuestro Señor tiene el imperio de la vida. Él venció a la muerte. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que tenemos que seguirle. Porque el único que nos va a librar del poder de la muerte se llama Jesucristo. Él le dice en el libro de Oseas 13:14, le dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Y está hablando el Señor Jesucristo que Él iba a vencer a la muerte. Y Él cuando vino, Él siempre estuvo diciendo que Él tenía que morir, pero que al tercer día se levantaría con poder. Iba a vencer a la muerte. Y nosotros tenemos que seguir confiando en que Él sabe lo que hace, que sigamos obedeciendo la voluntad de Dios, que tenemos que seguir en las luchas y en las pruebas, buscando al Señor Jesucristo de todo nuestro corazón, porque Él es el único que nos puede dar vida eterna y Él es el único que ha vencido a la muerte. Necesitamos obedecer al Señor. Hay una parte donde dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Nosotros necesitamos entender que tenemos que buscar a Cristo con todo nuestro corazón. El Señor sabía lo que estaba haciendo, pero Ezequías no estaba conforme con la voluntad de Dios, y dice que nace este rey, y dice en el 21:3 de Segunda de Reyes, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y reunió culto a aquellas cosas.
empezó la adivinación, empezó a adorar los astros del cielo, y a ver la gente que andan adivinando, que los horóscopos, todo eso es contra Dios. Y todo eso lo trajo Manasés, y Dios quería evitar todo eso. Y necesitamos entender que el Señor Jesucristo quiere obediencia, que no quiere sacrificio, sino obediencia, que nosotros obedezcamos su palabra, que entendamos que la salvación está en Él. Hay quienes le van a estar predicando muchas doctrinas que no son del Señor, y que le dicen que usted ya no va a perder la salvación, que usted no se preocupe, que ya una vez bautizándose y que ya es salvo. Es más, que solamente con creer, que no necesita ni bautizarse. Pero sabe una cosa, aunque uno esté bautizado, necesita perseverar hasta el fin. Necesitamos seguir a nuestro Señor Jesucristo, necesitamos seguir obedeciéndolo. Dice en el libro de Romanos 8, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1, y en el 2 dice, los que no andan conforme a la carne. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Necesitamos al Espíritu Santo. Dice, porque si el Espíritu que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo mora en vosotros, también a vosotros los levantará. Y necesitamos entender, hermanos, que la única salvación proviene de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia tiene mucho que ver. Vamos a ir a mirar una parte. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Primera de Samuel vamos a mirar acerca de la obediencia que el Señor quiere. Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo. Hay una parte donde le hablan a Saúl. Gloria al Señor. Primera de Samuel, en el 15:22, dice la Biblia que le habían mandado a Saúl destruir a Amalec y a todo el anatema, todo dice que le habían mandado a destruir parejo. Pero Saúl, su corazón se había apartado, y él estaba, aunque era rey y lo tenía todo, había caído en avaricia. Usted conoce personas que a pesar de que ya lo tienen todo, siguen avariciando y siguen queriendo tener y tener más. Se llama avaricia. Hay gente que así les pasa, y a este rey le había pasado lo mismo. Ya era rey, no necesitaba nada, era el rey de Israel, y lo manda a un mandado, a una comisión, el Señor por medio del profeta Samuel. Y este rey va y no cumple el mandato. Le mandaron destruir a todo, le dijeron, porque era el rey Amalek, se le había opuesto a Israel cuando salían de Egipto. Y le dicen, ve y destrúyelos a todos, con todo el rey, con todo, hasta los niños de pecho, le dice, y vacas y animales, destruye todo, bárrelos, porque son malditos, dice. Y le mandan, pero va el rey Saúl, y en vez de cumplir, se trae lo mejor que encuentra, lo mejor del ganado, lo mejor y luego de pilón se trae al rey, lo perdona la vida. Y dice en el 15:22 de Primera de Samuel, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Había desobedecido, no había matado al rey, no había hecho la voluntad de Dios. Saúl se había apartado, el corazón de él estaba apartado del Señor y no obedecía lo que Dios le mandaba. Y le dice Samuel, se complace el Señor
tanto en los sacrificios, en las ofrendas, como en que se le obedezca. Y el Señor nos ha mandado obedecer. Dice la Biblia que este rey Saúl terminó desechado por Dios. Se perdió, aun cuando el Señor le había hablado con él, lo había hecho rey, lo habían ungido, pero él terminó desechado. Él se perdió, terminó consultando a una divina, consultando a los muertos. La Biblia dice: no consultaréis a los muertos, dice en el libro de Deuteronomio 18, no se ha hallado en ti pues agorero, ni adivino, ni encantador, ni mago, ni sortílego, ni quien consulte a los muertos, Deuteronomio 18. Y Saúl terminó consultando con una divina y consultando a los muertos. Entonces fue desechado, murió y se perdió su salvación. Saúl fue desechado por Dios. Hay una parte donde aquí el Señor le reclama a Samuel. Aquí está en el libro en el 15:35. Dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey en Israel. Y dice Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo ya desechado, para que no reine en Israel? Y le dice: llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Pero Dios había desechado a Saúl por todo lo que había hecho, le pesaba haberlo puesto por rey. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que vamos por la vida desobedeciendo al Señor. El Señor quiere obediencia. Saúl fue desechado, Saúl se perdió, ¿sí? La salvación se pierde, la salvación sí se pierde. Pregúntele a Judas si perdió la salvación. Era uno de los 12, dice la Biblia. También él andaba cuando andaban haciendo milagros. También él andaba cuando volvieron, le dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y habían ido a sanar. Está en el libro de Lucas, en el capítulo 10. Y dice que habían ido, los mandó el Señor y fueron, iban sanando y volvieron con gozo. Y le decían: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor: no os regocijéis de que se sujetan los demonios. Regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y qué tremendo, porque dice en el Apocalipsis 3:5: al que perseverare, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué le pasó a Judas? Lo borraron, porque el Señor dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va a ser entregado como está escrito de él. Pero ay de aquel, dijo, por el cual él es entregado, más le valía de ese hombre no haber nacido. Entonces el Señor Jesucristo está hablando que al que no persevera, al que no obedece, Él lo va a borrar del libro de la vida. Por eso le dice: no se regocijen de que se sujetan los demonios, el Señor los reprenda. Regocíjense de que sus nombres estén, les dijo, allá escritos en el libro de la vida. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos perseverar hasta el fin. Necesitamos perseverar hasta el fin. Vamos a mirar en Primera de Reyes 11. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, aquí está. Aquí tenemos otro ejemplo, que Salomón desobedeció a Dios. Y no vamos a ir muy lejos. ¿Quién es el rey Salomón? El rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés y el libro de los Proverbios. Son unos libros hermosos, ¿sí? Los escribió cuando Dios estaba con él, cuando el Señor le había revelado, le había dado de su espíritu, le había dado de su presencia. Salomón dice que le había dado Dios tanta sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Una vez estaban peleando dos mujeres, porque una había perdido a su hijo, se le había muerto, y se había apoderado del hijo de la otra, que habían parido iguales, habían tenido al mismo tiempo el hijo, y la otra se estaba adueñando del hijo porque el de ella se le había muerto. Y fue la primer prueba que tuvo Salomón como rey. Y vienen con Salomón, y entonces
están peleando por el hijo y dice, ella me lo robó, y la otra decía, no, ella me lo robó, y dice Salomón, démelo por acá. Y dice, denme una espada, les voy a dar la mitad, dice, a cada una, lo voy a cortar por la mitad. Entonces, la que no era la mamá, dijo, sí, danos la mitad a cada quien. Y la que era la verdadera mamá dijo, no, mejor dáselo a ella. Entonces Salomón dijo, dénselo a ella es su madre. Tenía una sabiduría tremenda porque él pidió sabiduría a Dios. Y Dios le dijo, te daré sabiduría, todo lo que tú quieras, lo que tú querías te daré, y lo que no pediste te daré, oro, riquezas, más que todos los que fueron antes de ti, y después de ti, le dijo, no habrá nadie que haya tenido más que tú. Dios honró a Salomón y le dio toda la sabiduría, porque lo que él había pedido era sabiduría para dirigir al pueblo de Israel. Eso fue lo que él pidió a Salomón, y Dios todo le dio. Pero Dios le pidió algo y él no lo cumplió. Y dice, la gloria sea para el Señor Jesucristo, en el libro de Primera de Reyes 11, la gloria es para ti, Señor Jesús. Te bendigo, Padre, te bendigo, Señor Jesucristo, te doy gracias. Y le dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las cuales, dice, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor, ¿sí? Y dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y mujeres, y las mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, y empieza a decir todas las atrocidades que terminó haciendo Salomón. Se había apartado. Una vez el Señor su papá, el rey David, le dice a Salomón, le dice, hijo, si tú le buscares con todo tu corazón, le hallarás, pero si tú le dejares, Dios te desechará para siempre. Y qué tremendo, porque Dios lo desechó, terminó adorando al mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Y este fue Salomón. ¿Fue salvo? No fue salvo. No fue salvo. Una vez le dijeron a Moisés le dice a Dios, cuando quiere Dios destruir al pueblo de Israel porque habían pecado, y le dice, si tú los vas a destruir a ellos, bórrame de tu libro. Y le dice Dios a Moisés, yo voy a borrar de mi libro, Moisés, al que peque contra mí. Este hombre pecó contra Dios, terminó adorando al mismo diablo, el Señor lo reprenda, y fue borrado del libro. Entonces necesitamos entender que necesitamos obedecer a Dios. El Señor Jesucristo dice que Él quiere obediencia y conocimiento de Dios más que cualquier otra cosa. El libro de Oseas, vamos a estar terminando mirando el libro de Oseas, gloria al Señor, y vamos a buscar el libro de Oseas 6:6. Dice en el libro de Oseas, porque la gloria y la honra sea para ti, Señor Jesucristo. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero, dice, y no sacrificios. La gloria es para ti, dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, y ahí prevaricaron contra mí. Qué tremendo, porque el Señor lo que quiere de nosotros es conocimiento de Dios. Sí, conocimiento de Dios. Aquí le vuelve a decir en el libro de Oseas 4:6, la gloria sea, dice,
mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Hay gente que no quieren buscar de Dios. Hay gente que no quieren leer la Biblia, no quieren el conocimiento de Dios. Dicen que aman a Dios, pero no quieren obedecer. El Señor Jesucristo te manda. Él dice escudriñar las Escrituras porque en ellas se encuentra la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y dice aquí, conocimiento de Dios quiero más que cualquier otra cosa. Y ahora le dice en el 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. ¿Qué excusa tenemos para no leer la Biblia? Hoy que cerraron todos los lugares, cerraron todos los gimnasios, que cerraron todos los malls para andar yendo a comprar, cerraron hasta las playas, nos confinaron en nuestros hogares, nos quedamos metidos en la casa sin poder ir a ningún lado y no tuvimos tiempo de estudiar la palabra, no tuvimos tiempo de orar, ¿no? Es tremendo. Sí, que el corazón cuando está apartado de Dios, cuando está endurecido y no quiere reconocer a Dios y no le quiere dar crédito a Dios y nunca tiene tiempo para Dios. Llega la muerte y nunca tuvo tiempo para Dios, siempre dejó a Dios para después, mañana, luego, después. Y el panteón está lleno de gente con buenas intenciones, que sí querían hacer lo bueno, pero nunca lo hicieron, siempre dejaron a Dios para después. Y le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué tremendo! Que no hay tiempo para Dios. Ni aún le cierran todo y lo encierran en su casa y todavía no tiene tiempo para Dios. Sigue buscando por dónde salirse, sigue buscando y no quiere buscar al Señor. ¿Saben una cosa? La Biblia habla en el libro de Lucas 16:19 que un rico llegó al infierno. Y usted dirá que el rico, ¿qué deseaba el rico? ¿Qué deseaba? Agua. Sí, decía, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua. Deseaba agua, pero algo deseaba más que eso, porque era tan grave el tormento que tenía que le dijo que mandara a alguien que le avisara a su padre, y tenía 5 hermanos. Y esa persona que estaba en el infierno, lo único que quería era predicarle a su familia para que no fueran a ese lugar de tormento. Una persona que se pierde y llega a ver lo que es el otro lado, lo que es el tormento, el único que ha ido a aquel lugar es nuestro Señor Jesucristo, y Él vino y Él dio testimonio de ese rico que está todavía ahí en el infierno, porque es eterno. Ahí está todavía. Eso no se va a terminar nunca. Y dice que ese rico le decía en el libro de Lucas 16:19, y le decía, envía pues a mi casa porque tengo 5 hermanos para que les prediquen a fin de que no vengan a este lugar de tormento. ¿Sabes a quién puso Dios para salvar tu casa? A ti. A ti te puso Dios para salvar tu hogar, a ti que conoces la palabra, a ti. A ti te va a enviar a predicarle a los tuyos para que no vayan a ese lugar de tormento. El Señor Jesucristo nos ha encargado, nuestras familias, nos ha encargado que nos apartemos del mal, que vayamos primero a los nuestros. Si ya Cristo está en tu corazón, ve por los tuyos, no permitas que se pierdan, busca la palabra. El Señor dice que su pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Vas a encontrar miles de religiones que te van a querer llevar por otro camino, que te van a querer llevar, dice, con huecas sutilezas y contradicciones de los hombres. Dice en el libro de Colosenses 2, vamos a ver si lo hallamos, la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Colosenses capítulo 2, yo quiero que entiendan que conocer a Cristo es diferente, que hay que entender que el Evangelio es una y la religión es otra. Y nosotros no queremos religión, queremos tener comunicación con Dios. ¿Sí? Colosenses
Gloria al Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Dice en Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Necesitamos entender que los hombres se han hecho sus propias religiones. Si usted no lee la Biblia, va a seguir obedeciendo lo que los hombres dicen. Necesitamos leer la palabra, necesitamos el conocimiento de Dios. Tenemos que poner por obra lo que Dios nos ha dado. Él nos va a preguntar: ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están los que te di? ¿Qué pasó con ellos? No, Señor, yo me iba a la iglesia solito y nunca les predicaba. Yo quería salvarme y ellos no me escuchaban. Dice el Señor: fuérzalos a entrar. Necesitamos poner manos a la obra en predicar el Evangelio en nuestros hogares, porque el fin está a las puertas. No hemos podido reabrir. Esta pandemia sigue y viene más peor, y yo lo sé que viene peor, y en el tiempo de frío se va a poner más difícil la situación, y no se ha podido reabrir. Se han vuelto a rellenar los hospitales, están rebasados ahorita, y esto sigue creciendo, y estamos esperando en el tiempo del Señor. Necesitamos tener paciencia para poder volver a congregarnos. El Señor está a las puertas, pero todo lo que está escrito se sigue cumpliendo. Y llegaron pestes. Dice en el libro de Apocalipsis 9:20 que los hombres, ni viendo las pestes, iban a arrepentirse de la obra de sus manos. Ni viendo. Y hay muchos que están mirando lo que está pasando y no quieren voltear a mirar al Señor. Yo les pido, hermanos, que sigamos luchando por la fe, predicándole a las almas, predicándole a nuestros familiares, buscando de la presencia del Señor. No se enfríe, que peleemos, dice en el libro de Judas, que peleemos, dice, ardientemente por la fe, porque el enemigo le va a querer quitar la fe, lo va a querer enfriar, pero nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. El Señor dijo: porque yo he vencido, dijo el Señor, vosotros también venceréis. Pero el que perseverare, dijo, hasta el fin, ese será salvo. Entonces necesitamos entender, hermanos, que el Señor lo que quiere es obediencia, que aceptemos la voluntad de Dios. Dice la Biblia, Romanos 8:28, que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Si Él decide que nos vayamos, pues nos vamos con Él. Lo que Él decida está bien. Hay que estar conformes con la voluntad del Señor, no como Ezequías, que le dijo: no, Señor, préstame vida. Le dio 15 años, tuvo a Manasés, y Manasés hizo lo peor que se haya visto en la historia. Entonces, hermanos, estemos conformes con la voluntad del Señor Jesucristo. Vamos a ser despedidos en palabras de oración. Padre, yo sé que hay sufrimiento por las pestes, yo sé que estamos pasando tiempos difíciles, Señor Jesucristo, pero sabemos, Señor, que a los que te amamos, todas las cosas nos van a servir para bien. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu protección. Guárdanos, Señor, líbranos y ten misericordia. Y lo que siempre pido para aquellos que no te conocen, que van a escuchar esta predicación, que busquen una iglesia, que se lea la Biblia, que se predique tu nombre y el bautizo en tu nombre, y que peleen la buena batalla de la fe. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Manda fortaleza para nuestros hermanos que están necesitando, Señor, esa fortaleza. Tú los conoces por nombre, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén, hermanos, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Será hasta la próxima, si Dios nos presta vida. Gloria al Señor.